Y a todos, en verdad es un placer eh, en este momento presentar a la psicóloga Karen Petris de León, quien prácticamente es egresada de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Al mismo tiempo quisiera hacer mención que ella pues está de alguna forma interesada pues en los procesos de investigación, ¿no? De hecho, su trabajo lo centraliza justamente en lo que representa el abordaje de pacientes pediátricos que presentan insuficiencia renal. Y en ese sentido, pues quisiera platicarles de entrada en qué consiste o cuál es el objetivo del areópago. En primera instancia, en CIEP estamos intentando cederle la voz tanto a colegas que ya tienen una trayectoria profesional en la que han llevado a cabo intervenciones clínicas, intervenciones tanatológicas, han estado enmarcados en contextos institucionales y que de alguna forma pueden abonar a nuestro quehacer profesional, pero también digamos que partimos del reconocimiento de los talentos, de las habilidades, de esas competencias con las que cuentan muchos de nuestros colegas. Entonces, en ese sentido, eh, tuvimos a bien hacerle la invitación a la psicóloga Karen Itzel Petris de León, justamente porque llama la atención la investigación que lleva a cabo, en donde indiscutiblemente emana el discurso psicológico, pero también el discurso tanatológico. O sea, hablar de insuficiencia renal, pues siempre convoca, ¿no? Los pronósticos en ocasiones no son tan favorables. Entonces, el tema de la ponencia se denomina análisis de las vivencias del paciente pediátrico con insuficiencia renal, que en efecto se trató de una investigación que la colega lleva a cabo en un contexto, en una institución, y que nos va a platicar un poco acerca de cuáles son como esos hallazgos con los que se topa en el proceso de investigación y el objetivo se relaciona con el hecho de poder interactuar con ella, ¿no? Con el hecho de que ustedes también puedan cuestionar, puedan precisar algunas dudas, presentar sus respectivos comentarios, porque esa es la idea, ¿no? Que se genere como una especie de dialéctica entre la ponente y nosotros que vamos a estar como espectadores. Así que sin más preámbulos, le cedo la palabra a nuestra colega, la licenciada Karen Itzel Petris de León. Adelante, colega. Está apagado el micrófono. Una disculpa. Buenas noches a todos. Desea que, pues, le agradecía al profesor por este espacio de escucha y a ustedes por el tiempo que invierten en ese espacio. Antes de empezar un poco acerca de esta investigación, quiero platicarles un poco acerca del contexto que me llevó a enfocarme en este espacio, en el Hospital de Especialidades Pediátricas. Esta investigación se centra a partir del año 2017 a 2019, en donde me permití, pues, adentrarme un poquito al programa Sigamos Aprendiendo en el Hospital, que es un espacio que brinda, pues, el hospital para que los niños continúen con sus estudios. Eh, Pude, pues, inscribirme a este programa como psicóloga educativa, pero pues en este proyecto.
Ok, bueno, si se pueden ir viendo las diapositivas, voy a ir a explicar pues este tema de investigación. La investigación lleva por nombre Nunca nos dijeron, nunca entendí. Es una frase que pues retomé de todo el discurso que me dieron los pacientes, pero esa fue como la que más sobresalió dentro de la investigación. Es una de las frases que mencionó uno de los pacientes porque pues a él nunca le explicaron de qué se trataba esta enfermedad, eh, por qué de la noche a la mañana pues dejó todo lo cotidiano, dejó de ir a la escuela, dejó de ver a su propia familia, se tuvo que alejar de todo el contexto que ya conocía para adentrarse pues al hospital, a un nuevo entorno, a un nuevo estilo de vida. Fue un cambio brusco de un día al otro. Entonces, esa es la frase que coloco en la investigación y pues en sí toda la investigación se basa en análisis de las vivencias que tienen estos pacientes con insuficiencia renal que se encuentran en el hospital de especialidades pediátricas. La siguiente, Jesús, por Jesús. Ok, bueno, empiezo explicándoles de qué se trata esta enfermedad. Bueno, la insuficiencia renal es una de las enfermedades que está muy presente en la población infantil en México, pero aquí en Chiapas vemos en esta tablita que el hospital pediátrico pues cada año da unas cifras, dan a conocer una investigación en donde marcan sus cifras y en la parte donde pues mencionan las 10 primeras causas de de la primera consulta a la que recurren los pacientes, pues vemos que en 2015 la insuficiencia renal se encuentra en el sexto lugar, pero para el 2018 ya ocupaba el tercer lugar. Entonces marcaba mucho el ascenso de este motivo de hospitalización. En 2020, pues era obvio que iba a incrementar aún más. Entonces, en sí, los riñones pues están creados para pues limpiar la sangre, eliminando los desechos que pues crea el cuerpo, pero cuando esto ya no ocurre, es ahí donde se crea esa enfermedad, que ya no se puede limpiar por sí solos, sino que requieren de un tratamiento. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, ya sabiendo de qué se trata la insuficiencia renal, les comentaba, pues requieren un tratamiento. Si se fijan bien en la imagen que coloco ahí, pues hablamos de el tratamiento más adecuado y que los pacientes con los que traté era el tratamiento que llevaban, es la diálisis peritoneal. Esta diálisis pues requiere una instancia permanente en el hospital desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde, incluso pues habían chicos que se quedaban de 8 a 9 prácticamente todo el día. Eran los pacientes ambulatorios. Obviamente hay chicos que pues ya requieren una hospitalización día tras día, entonces ellos salían o sea, no vivían completamente en el hospital, pero pues prácticamente se encontraban ahí todo el día. Entonces, ese tratamiento requiere una intervención quirúrgica donde le colocan un catéter en el abdomen, que es de donde salen los dos tubitos, esas dos mangueritas que vemos en la imagen. La manguerita de arriba, pues vemos que es la solución para diálisis, es el líquido limpiador, que cumple la función que debería de hacer el cuerpo normalmente, pero pues dejó de hacerla. Entonces, en la parte de abajo vemos la bolsita de desechos, donde se eliminan todos los desechos que debería de expulsar el cuerpo por sí solo. Entonces, así como vemos en la imagen, el niño, los pacientes con los que estuve, pues llevan a un costado una canastita de plástico, y la llevan cargando todo el tiempo y llevan las dos bolsitas que vemos ahí. Y pues este tratamiento lleva sus horas y pues no solamente son esas 2 horas o esas 3 horas en las que lleva esa canastita, sino que requiere cambios de 4 hasta 8 cambios, depende mucho de lo complejo o avanzado que esté la enfermedad.
pero prácticamente pues todo el día llevan cargando esas bolsas. Entonces, vamos a ver más adelante cuáles son las cosas que deja de hacer el niño por lo, eh, lo costoso o el obstáculo que implica andar cargando con esta canastita. Entonces, pues este tratamiento, les vuelvo a repetir, requiere la estancia total en el hospital. Entonces, estamos hablando de una estadía de 6 de la mañana a 9 de la noche. Prácticamente, pues todo el día. La siguiente, por favor. Ok. Entonces, estamos hablando de que esto ya requiere una hospitalización. Estamos hablando de que ya tiene que encontrarse en este ambiente hospitalario. Estamos hablando de solo un tratamiento, la diálisis peritoneal, pero pues hay niños que requieren otros tratamientos, pero nos enfocamos en la diálisis peritoneal. Entonces, al recibir este tratamiento y tener una permanencia en el hospital, nos indica que el niño pues, va a tener que tener una ruptura con su entorno anterior. Entonces, les pongo así el contexto. Un niño que normalmente son de comunidades indígenas, donde no tienen como el acceso tan fácil a un centro médico, pues un día se siente mal, lo llevan al hospital más cercano, siendo aquí el de Tuxtla, entonces lo traen aquí, les hacen sus estudios y se dan cuenta que pues ya tiene la diálisis, la insuficiencia renal bastante avanzada, entonces requiere un tratamiento urgente, lo meten a cirugía y al salir, pues el niño no sabe ni de qué se está tratando, qué es lo que le está pasando. Entonces al salir, pues ya tiene este catéter, ya está recibiendo el tratamiento y pues obviamente se da cuenta que ya no puede regresar ni a su hogar, ni con sus otros familiares, ni mucho menos regresar a la escuela, ni poder jugar. Entonces es un cambio, como les digo, de la noche a la mañana y obviamente pues afecta emocionalmente al niño, adicional a los efectos de la propia enfermedad, los malestares de la propia enfermedad, del propio tratamiento. A esto se añade los efectos emocionales. Entonces es donde hago también mucho hincapié, porque pues esto ocurre en niños desde 1 año hasta 16 aproximadamente lo que cubre esta en el hospital. Estamos hablando de prácticamente la etapa de la infancia, que menciono mucho que es una de las más importantes, pues porque nos estamos desarrollando en todos los aspectos. Entonces, si algo tengo muy en claro es que como nos desarrollamos en esta etapa, vamos a ver un efecto en la etapa adulta. Entonces, siendo esta una etapa muy importante, que ocurran estos cambios, pues obviamente va a crear efectos en el niño más adelante. Entonces, la insuficiencia renal en el la marco ahí, a qué experiencias se Colega enfrentan los Petris, niños de... no se le escucha. ¿Sí? Eh, se volvió a congelar, pero ya se descongeló, no se preocupe. Ok. Nada más, si pudiera repetir lo último que nos compartió. Ok, no sé si alcanzaron a escuchar acerca de que yo hago mucho hincapié en esta investigación porque pues estamos hablando de niños y tomo en cuenta que pues la infancia es una de las etapas más importantes para el desarrollo. Se están desarrollando en todos los aspectos y obviamente al enfrentarse a estos cambios en esta etapa pues obviamente pues vamos a ver efectos a futuro. Me comentan por aquí que quitando la cámara se escucha bien. No sé si es correcto para que la quite. Ustedes me dirán. Profe René está apagado su micrófono. Perdón, perdón.
Le comentaba que a la psicóloga que no hay ningún inconveniente, puede apagar su cámara. Nos quedamos Ah, ok. de esa Sí, manera, porque me ¿no? dicen que se escucha mejor, sí. Exacto. Está muy Ok. interesante su planteamiento, así que adelante, adelante. Ok. Continúo. Entonces, no sé si me hace favor, Jesús, de cambiar a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, les comparto un poquito del objetivo de esta investigación. Como objetivo general, pues buscaba analizar las experiencias que enfrentaban los niños con esta enfermedad en el hospital. Ya como objetivos específicos de lo que lo encontrar en esta investigación, pues es primero identificar los obstáculos, riesgos que impiden la detección temprana de esta enfermedad, porque vemos que ya cuando pues llegan al hospital, pues la enfermedad está bastante avanzada. Entonces, eh, es muy importante mencionar qué es lo que impide y por qué llegan hasta que está avanzada. Conocer las afectaciones psicológicas que experimenta el paciente derivado de esta enfermedad, describir los cambios por los que atraviesa el paciente pediátrico e identificar las faltas de los profesionales de salud desde el testimonio de cada uno de los niños. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí rápidamente les voy a mencionar, pues, que mi enfoque es cualitativo. El método, pues, es hermenéutico, porque habla de cada experiencia, ¿no? Eh, ¿Cómo me adentré con los niños? Pues, fue un observador participante, pues, les platico nuevamente, llego a este programa, sigamos aprendiendo en el hospital, con una psicóloga más, pero pues poco a poco fui conviviendo con los niños, me fueron agarrando confianza, entonces ya no solo iba a observar, sino también convivía con ellos. Aparte de que pues a cada uno les realicé una entrevista semiestructurada para que se pudieran expresar abiertamente. Entonces hablamos de 6 pacientes pediátricos entre 11 y 16 años. En realidad, pues yo conviví con muchísimos más pacientes, más pequeños, pero pues la información más rescatable de esta investigación pues fue de estos 6 pacientes que tenían en común, pues vivían diariamente en el área de diálisis y pues estaban inscritos a este programa de Sigamos Aprendiendo. Todo eso se llevó por audiograbaciones. La siguiente, por favor. Ok, bueno. Como les mencionaba al inicio, para mí, pues la infancia es una etapa muy importante porque nos estamos, pues, desarrollando. Entonces, como les mencionaba también, de esto va a depender la evolución posterior en otras etapas. Entonces, repito, el niño se está desarrollando, su principal núcleo, pues, es la familia, ¿no? Obviamente, pues, va a la escuela, convive con otros niños y eso también pues va favoreciendo su desarrollo. Entonces, por eso hago hincapié en todo esto que teníamos y que marco en este núcleo, pues sufre una ruptura total, entonces al adentrarse a este contexto hospitalario, entonces vamos a ver qué ocurre en él. La siguiente, por favor. Ok. Bueno, cuando ya el niño es diagnosticado con esta enfermedad, pues obviamente va a demandar, aquí menciono, soporte económico, psicológico y emocional. Entonces la familia pues tiene que buscar este soporte para el niño porque estamos hablando de los malestares físicos y emocionales que está padeciendo este niño. Entonces la familia va a buscar este reajuste, pero también estamos hablando de que la familia al hacer este reajuste pues también está viviendo cambios importantes porque normalmente cuando los niños ingresan en el contexto, pues no se vienen con toda su familia, son originarios de, pues, lugares de donde son, ¿cómo se los puedo mencionar? Son originarios de comunidades indígenas. Entonces,
pueden venir con toda su familia, entonces vienen con su mamá o su papá o su hermana, entonces se tienen que alejar de toda su familia, la persona que viene al cuidado de ellos pues tiene que dejar de trabajar, pero al estar aquí, ¿cómo le va a hacer económicamente? Pues rentar un cuarto, pagar los medicamentos del niño, entonces es no solo un cambio para el niño, sino también para la familia. El paciente, como les mencionaba también, no solamente va a tener dificultades propias de la enfermedad, como los síntomas o propias del propio tratamiento, ¿no? Sino que también esta ruptura del entorno crea tantos malestares, tanto físicos como emocionales. Entonces, vuelvo a mencionar, son originarios de comunidades indígenas y uno de los puntos que más me llamaron la atención es que en estas comunidades, pues, tienen acceso a centros médicos. Entonces, lo más común es ver que hay practicantes de la medicina alternativa. Entonces, es normal que ellos recurran a ellos. Y cuando esto ocurre, pues, nada más un tratamiento, pues, natural, cuando los niños, pues, necesitan algo más. Desafortunadamente, estos síntomas que manifiestan los niños van desde dolor de cabeza, náuseas, mareo, cansancio, dolor de estómago y fácilmente pasan desapercibidos o son confundidos con enfermedades pues menos, ¿no? Más comunes como una simple infección del estómago. Entonces, al acudir a estos practicantes, pues obviamente les dan algún tratamiento pues natural. Entonces, ya cuando el niño de verdad está con síntomas más dolorosos, más graves, y llevan al niño al hospital, pues vemos que la enfermedad pues es demasiado avanzada y por eso necesitan la intervención quirúrgica para iniciar lo más pronto su tratamiento. La siguiente, por favor. Entonces, pues estos síntomas les menciono que van desde fiebre, náuseas, dificultades para dormir, falta de apetito, pérdida de energía, hinchazón alrededor de los ojos, los pies y tobillos. Entonces, fácilmente confundimos con algún otro malestar, infección del estómago, no sé, algunas cosas muy, muy leves. Entonces va avanzando silenciosamente esta enfermedad. Entonces, aparte del tratamiento, pues esta enfermedad va a traer otros cambios. Al tener que cuidarse el niño, pues estamos hablando de que también se debe de cuidar en su alimentación. Tiene que llevar una dieta adecuada, pero esta dieta no es cualquier dieta, sino que se tiene que olvidar de azúcares, de sal. Incluso como retienen líquidos, pues no pueden tomar demasiada agua. Entonces, imagínense prohibirle a un niño que no tome tanta un vasito, un traguito, cuando a veces pues tienen sed, y me tocó ver a muchos niños que pues tenían bastante complicado que es para ellos. Aparte pues deben de olvidar de los dulces, si acaso podían comer hasta eso, 3 galletas Marías nada más, y eso era como que lo más delicioso que podían probar en esos momentos. De ahí pues la dieta era bastante pues complicada porque no tenían sal o condimentos fuertes. La separación del ámbito escolar también es una de las cosas que también extrañan ellos, pues están acostumbrados a ir a la escuela, a llevar sus clases, pero pues aquí por todo lo que están viviendo se olvidan un poquito de ese aspecto, pero ahí es donde incluimos al programa Sigamos Aprendiendo, donde les hacen oración para colocarlos en el nivel académico que corresponde. Y una de las cosas que me llama mucho la atención aquí es que al aplicarles las pruebas, debido al impacto de la enfermedad, pues el grado académico que les colocaron no era el correspondiente a su edad. Entonces, uno de los casos de una niña que llevaba alrededor de 9 años en el hospital, me comentaba que cuando ingresó
antes de ingresar, pues ya sabía leer, estaba en primero de primaria, pero al ingresar, con todo el impacto que implica la enfermedad, pues se olvidó de todo. Ahí volvió a aprender a leer. Cuando yo estuve ahí tenía 15 años, pero su nivel académico era como de una niña de primaria. Aparte de su nivel académico, también su aspecto físico era el de una niña. Entonces, vemos que estamos hablando de muchísimos cambios. Y aparte, pues, otro de los cambios que menciono aquí es el duelo. Lo difícil que es para el niño, pues obviamente ya no quiere jugar, aparte de que no puede porque tiene que tener cuidado con su tratamiento, no se puede pasar a traer. Este catéter es muy infeccioso, entonces se deben de cuidar muchísimo. Entonces ya los niños no quieren jugar, o si juegan, pues son juegos más tranquilos. Obviamente al estar todo el tiempo encerrados en pues se aburren, vemos niños queriendo, pues durmiendo todo el tiempo porque ya no quieren nada, ya se quieren regresar a su casa. Entonces es un, es un proceso bastante difícil para ellos el querer continuar con sus estudios a raíz de están viviendo. La siguiente, por favor, Jesús. Ok. En este apartado, pues le llamo hospitalización, el niño, el médico y el psicólogo. El médico y el psicólogo son dos personas que influyen mucho en la parte del diagnóstico. Son las personas con las que conviven diariamente, sobre todo pues el personal médico. Tienen que adaptar a nuevas normas al estar en el hospital, tienen que interactuar con personas extrañas, porque ahora pues forman parte de su convivencia. El rol del médico es el más importante para ellos. Y al momento pues es el primer contacto con el hospital y con la enfermedad. Es la persona que les hace los estudios y indica que tienen esta enfermedad. De las cosas que más me Colega Karen. que le dan a conocer la noticia. No a todos se los dieron a conocer ellos, a veces les dieron a conocer. Es bastante fuerte porque a veces... Colega Karen. ¿Sí? Sí, ¿Sí? no Aquí te estoy. escuchamos en cuanto a quién es el encargado de emitir el diagnóstico. Ok. No sé si ahorita escucho. Ya mejor, se entrecorta, pero adelante, adelante. Y estaba hablando de que el médico pues es la persona que va a conocer que están enfermos, ¿no? Eh, Muchas veces el médico pues le explica, trata de explicarles de qué se trata, qué es lo que le van a hacer, de qué se trata el tratamiento, pero muchas veces, la mayoría, me atrevo a decir, es que no le avisan al niño de que ya tiene que alejarse de su familia, de la escuela, de sus amigos, y es ahí donde hacen más impacto para ellos esta noticia. Otra, pues las propias madres son las que le tienen que dar la noticia al niño y pues no, en vez de motivarlos o explicarle lo más preciso posible, pues llegan a asustar al niño, llegan a decirle pues que ya no van a ver a su familia, que pues corren riesgos muy fuertes, entonces asustan muchísimo al niño y hacen del proceso aún más difícil para ellos. Por otro lado, vemos el rol del psicólogo. El programa cuenta con psicólogos y el propio hospital cuenta con el área de psicología. Desafortunadamente, pues son muy pocos, hay muy poco personal
de psicología. Los que estaban en el programa pues se enfocaban en procesos educativos solamente y el servicio que daban era exclusivamente para las madres, porque también ellas se encontraban en un proceso difícil. Y el área de psicología, pues ya del hospital, se enfoca más en tanatología, pero para los pacientes, sobre todo los de oncología, porque estamos hablando de una enfermedad quizás que la como lo relacionan directamente con la muerte. Entonces, a estos niños pues ya prácticamente ya no les daban este servicio. Entonces, todo se lo guardaban, no comentaban lo difícil para ellos. Entonces, al estar ahí con ellos en la entrevista, pues trataba de dirigirme tema a lo educativo. Sin embargo, dentro de lo que me comentaban, fui dando cuenta que ellos estaban inclinando hacia otra cosa que yo no estaba viendo, que era lo emocional y lo difícil que estaba haciendo esta enfermedad y los cambios para ellos. La siguiente, por favor. Ok. El desconcierto de la enfermedad en el paciente. Como les comentaba, pues esto es una permanencia total en el hospital, entonces repercute directamente en el estado de ánimo. Es lo que presentaban ellos, pues síntomas de estrés. Mirábamos a niños que, sobre todo los más grandes y los que ya llevaban muchísimo tiempo en el hospital, ya estamos hablando ya de niños, pues presentaban enojo, ansiedad, nerviosismo, estaban irritables todo el tiempo, pero también sentimientos de tristeza, angustia, sobre todo porque pues estamos hablando de una enfermedad que si se complica, pues obviamente lleva a la muerte. Entonces, esos niños convivían diariamente con pues sus compañeros y sus compañeros pacientes. Entonces, ellos están, el riesgo principal es que el catéter se les infecte y les dé peritoneo. Entonces, muchos niños se infectaban y pues miraban que sus compañeros ya estaban pues graves y pues que incluso fallecían. Entonces, el miedo para ellos aumentaba aún más, toda la preocupación pues se hacía más fuerte y lejos de la mejoría, pues obviamente esta parte emocional también se miraba afectada en su tratamiento. Por favor. Colega Jesús, adelante. Okay. Ya mencionando qué es lo que ocurría emocionalmente con estos niños, pues vemos que también la escuelita sirve como un factor amortiguador, porque pues recibir sus clases era como la parte en la que ellos se volvían a sentir pues como si estuvieran en la escuela, como si pues pudieran jugar como cualquier otro niño, aunque tendrían sus cuidados, pero podían jugar. Entonces la escuelita pues era el espacio más esperado por ellos durante el día. Obviamente habían pues momentos en que los niños definitivamente no querían bajar a la escuelita porque pues los efectos del tratamiento y de la enfermedad eran más fuertes, entonces no todos los días bajaban. Menciono aquí que la escuelita cuenta con maestros de educación especial, pedagogos, psicólogos, y se encargaban pues de hacer de estas horas las más agradables para los niños. A veces no solo nos enfocábamos en lo educativo, sino se trataba les gustaban mucho las actividades que conllevaban a hacer manualidades. Entonces, disfrutaban mucho esto, entonces se trataba de, aparte de enfocarnos en lo educativo, también darles este espacio de diversión para ellos.
Eh, en lo personal, pues sigo considerando necesario el apoyo del personal de psicología en esta área porque cargan consigo experiencias duras generadas a partir de esta enfermedad. Dentro de mi investigación, pues menciono ciertos diálogos con los niños en los que me comentaban que el experimentar o estar cercano a la muerte, pues hace que los niños tengan esta preocupación latente y no poder expresarlo con alguien más hacía que ellos mismos se lo quedaran, ¿no? Y estuvieran ahí con las preocupaciones diariamente. Ya por último, quisiera comentarles las conclusiones a las que me llevó esta investigación. Lo siguiente, por favor. Ok. La primera es que me gustaría que hubiera medidas preventivas e informativas de lo que conlleva esta enfermedad. Como mencioné, el área de oncología, los niños que tenían leucemia y otro tipo de cáncer, pues lo relacionan directamente con la muerte. Entonces, todo el personal psicológico como que enfocado a esa área, dejando a un lado que también esta enfermedad pues conlleva sus riesgos y los niños van experimentando día con día con estos miedos latentes hacia la muerte. Entonces, por eso me gustaría pues que esta enfermedad se conocer un poquito más, porque al menos yo desconocía de lo que se trataba, lo que implicaba, y el estar pues frente a frente conviviendo con estos niños me llevó a conocer un poquito más y saber todo lo que conlleva. Siguiente era pues dar importancia al informe de esta enfermedad. Me refiero al momento de que se le da el diagnóstico tanto al niño como a la familia, porque de esto dependen muchas cosas, el cómo vaya a tomar el niño la enfermedad, cómo vaya a llevar el tratamiento, cómo va a conllevar este cambio el niño posteriormente, quizás amortiguar un poquito este proceso tan duro. Y la siguiente pues es resaltar el papel de los profesionales de psicología. Quizás no está muy reconocido en este ambiente hospitalario, porque pues como estamos hablando de salud, pues todo lo que conlleva, todo lo que vemos en el, son médicos, enfermeras, pero personal psicológico casi no, y los que hay, pues les comento, están enfocados en otras áreas. Entonces, sí hay que respetar que este papel es muy importante para ellos, sobre todo escuchados, porque pues no sabemos las historias que cada uno lleva. Ahorita no me dio tiempo de mencionar pues cada una de las cosas, pero estamos hablando de niños que, por ejemplo, uno de los pacientes vio a su tío muerto, colgado, y eso conllevó a que los síntomas pues de un día para otro se avanzaran fuertemente, y con esto llevó su hospitalización. No me consta, pero quizás hay una relación entre lo que experimentó ese día al ver a su tío con la enfermedad, el hecho de que se avanzara tan rápido. Y así vemos muchas historias de que pues llevan años en el hospital, llevan años esperando pues una solución para su enfermedad. En este caso, pues todos esperan una donación para hacerles ay, se me fue la palabrita, pero para hacerles la cirugía y tener pues ese trasplante. Entonces, sí, entonces esa es como que la esperanza que mantienen estos niños, el recibir un trasplante. Y otra de las pacientes, por ejemplo, ya llevaba 9 años ahí, le habían dicho que sí, que era positivo para recibir ese trasplante, y luego pues la persona que le iba a dar falleció, y por alguna y otra razón ya no se pudo. Entonces, esas cargas emocionales que llevan cada uno de los niños son bastante fuertes, y considero que deben de ser escuchadas, y pues debería de estar el servicio de psicología presente para ellos.
Entonces, con eso concluyo un poco de lo que se trata este trabajo de investigación. Espero les haya gustado. Colega Karen, pues muchísimas gracias en verdad por este planteamiento. Creo que es necesario ventilar eso que ocurre en los contextos hospitalarios y sobre todo lo que implica el hecho de que una enfermedad irrumpa en el sistema familiar y en la vida de un niño, en donde efectivamente trastoca el significado de la existencia como tal, ¿no? Y en este sentido, Así yo es. tengo muchas preguntas, colega, tengo muchas preguntas, pero quisiera escuchar al resto de los colegas, que la verdad estoy como muy congratulado de que en efecto estén presentes, porque eso es esto es parte de la psicología, ¿no? Eh, Eso que ocurre ya en la vida real, en los contextos hospitalarios. Así que adelante, quien tenga alguna pregunta, duda, comentario, la idea del areópago es que exista esta interacción. Entonces pueden levantar la mano y les vamos cediendo la palabra. Entonces, adelante. Yo tengo una duda, buenas noches. Que le hagan el trasplante, que le hagan el trasplante implica únicamente una mejora, ¿verdad? Porque no hay como una cura como tal, o sí. Depende qué tan avanzada esté la enfermedad. En algunos casos sí, eh, ¿cómo, cómo lo puedo explicar? Hay casos en el que sí hay una gran mejora, no, quizás no asegure 100% al niño que antes no vuelva a tener esta falla en los riñones, pero sí mejora la calidad de vida, sí da como que cierta esperanza de que por 2 años pues el niño se encuentre totalmente saludable, sobre todo que pueda incorporar al contexto donde estaba acostumbrado, que es lo que pues es lo que más buscan ellos, salir del hospital. Entonces es como la esperanza de que al recibir este riñón puedan volver a lo que habitualmente tenían. Gracias. ¿Alguien más? Adelante, colega Gordillo, Jacome, adelante. Buenas noches. A mí el tema me pareció interesante y quiero preguntar, en este tipo de situaciones que viven los niños, ¿de qué forma el psicólogo lo ayuda para levantarle el ánimo y que la situación en ese momento no sea tan difícil para él? Ok, mira, todo comienza desde explicarle qué es lo que va a suceder, porque como mencionaba, ellos no se enteran absolutamente de nada, ni de que van a recibir el tratamiento, ni de que se van a alejar de todo este ambiente al que estaban acostumbrados. Entonces, lo que yo menciono es que si este papel del psicólogo fuera, pues, realizado en este contexto, podría pues amortiguar un poco este proceso para que se les explicara qué es lo que va a suceder, poderles dar este espacio de escucha que necesitan, porque en las pláticas y en la convivencia que tenía con los niños, pues buscaban en mí un espacio para platicar y expresar su sentir. Entonces, si hubiera este apoyo psicológico, pues siento que sería muchísimo más sencillo para ellos llevar este proceso. Es lo que me causa ahí un poquito de ruido de que no estén llevando este proceso ellos, los pacientes. Aparte de que
Ya día con día, pues están experimentando sentimientos, preocupaciones a esto, a la muerte, a infectarse, a que ocurra algo peor, aparte de la carga que ya traían emocionalmente. Entonces, el espacio de para mí es muy importante. Gracias. Colega, aprovechando la pregunta de la colega Jacome, eh, cuando refiere que se le tiene que explicar lo que va a suceder, mi pregunta sería, ¿qué es eso que va a suceder? ¿Qué es eso que se le diría? O sea, entiendo que un poco parte de las implicaciones del tratamiento y la evolución de la enfermedad, pero mm, realmente eh, sería como determinante el hecho de hablar con claridad respecto a lo que va a ocurrir. O sea, mi pregunta sería, ¿qué es lo que se le dice, no? ¿Qué es lo que pudiéramos insinuar que se le tiene que como figurar respecto a lo que va a acontecer a posteriori, ¿no? Ajá. Bueno, lo que va a acontecer no solo me refiero a los efectos del tratamiento de la enfermedad. Explico brevemente qué es lo que sucede en estos dos aspectos, en la enfermedad y en el tratamiento. Cuando llegan los niños, les hacen los estudios correspondientes, son bastante rápidos, entonces en mi planteamiento, pues siento que les deberían de mencionar eh, cómo es lo que va a suceder, o sea, la cirugía, primeramente la cirugía, qué es lo que le van a colocar, tanto en el aspecto quirúrgico como ya en el tratamiento hospitalario, que tienen que el catéter, tienen que cuidarse, eh, que ya van a permanecer en el hospital, sobre todo que ya se van a alejar, que ya no van a regresar a la escuela, que ya no, pues no van a afectar tanto a su familia y que pues van a permanecer más tiempo recibiendo el tratamiento, que son cosas que no les explican. Incluso hay muchos niños que entran pues pensando que con los medicamentos, como cualquier otro, pues van a regresar a su casa, que en unos días se les va a esta enfermedad. Entonces, no le explican totalmente la dimensión de esta enfermedad, que quizás lleven meses, quizás lleven años. Entonces, que si se les explicaran esta parte, pues podrían conocer un poco más el proceso y no ser tan duro para ellos. Aparte de que, pues esta parte emocional, quizás no se les puede explicar todo lo que van a vivir, ¿no? Porque cada uno tiene una vivencia específica, pero a mayores rasgos, pues esta parte de que se van a alejar el núcleo familiar, de la escuela, de los amigos, y que quizás pues tengan que tener más, van a surgir cambios tanto en la alimentación, tanto en el cuidado al jugar. A eso me refiero, a esos cambios generales. No sé si me de entender. Y en este caso, colega Petris, o sea, un poco la intención del Areópago es esto, ¿verdad? Que dialoguemos. Eh, Claro. Cuando inicia su presentación, agrega un trozo discursivo por ahí en donde hace la precisión, nunca nos dijeron nada, nunca entendí. Digamos que esta expresión es como lo que más resaltó en cuanto a la investigación que llevó a cabo, por lo Así que es. entendí, ¿no? De estos sujetos a quienes expresaban, valga la redundancia, este tipo de expresiones, ya se les había dicho, porque según entiendo que también por ahí el médico o las madres participan en cuanto a informarles, ¿verdad? Ajá. Sí,
lo que comentaba es que se les da el diagnóstico, tienes insuficiencia renal, vas a recibir el tratamiento de diálisis peritoneal. Ah, bueno, entonces los niños obviamente no entienden estos términos, entonces eso se refieren a que nunca se les explicó, nunca les dijeron de qué se trataba, nunca les dijeron que la cirugía era parte del tratamiento, tener ese catéter, que ya no iban a regresar a su casa, o sea, a eso se refiere esta frase. Nunca les explicaron, nunca les dijeron. Entonces, nunca entendieron qué es lo que iba a ocurrir, qué cambios se avecinaban. Vuelvo a repetir, lo que ellos pensaban comúnmente es que fui al doctor, me van a dar un tratamiento, en unos días regresar a mi casa, si tomo estas medicinas, pues ya voy a estar bien. Entonces, a eso se refiere esta frase. Nunca dimensionaron de qué se trataba realmente, porque se explicó. Y en este caso, digamos que lo que está en juego es el discurso médico, ¿verdad? Así es. Y ahora bien, cuando hablaba Eh, de las mamás que también de alguna forma se encargan de replicar la noticia y que muchas veces hablan de cuestiones como muy fuertes, decía en su presentación, ¿a qué se refiere con eso muy fuerte de lo que hablaban estas mamás? O sea, al momento de emitir la diciéndole que, noticia. ah, ok, les decían que pues ya no iban a familia, que ya no van a regresar, lejos de quizás calmar un poco al niño o hacerles entender un poquito más, causaban más preocupaciones o más en ellos al decirles estas frases como que ya no vas a volver a la escuela, ya te vas a quedar aquí, te tienes que cuidar porque si no te va a pasar esto. Entonces, Colega, pero eso es lo real. sí, Parece que eso es lo real, ¿no? O sea, ajá, o sea, eso es lo que sí, claro, parecía no, a lo que querían acceder, ¿no? ajá, Los, pero digo, era algo que podría suceder y que iba a suceder, pero pero en ese podría, como lejos, lo más seguro era que sí se iban a quedar y que ya no iban a volver a ver a su ajá, familia. exacto, pero a lo que yo me refiero es que no, quizás como lo recuerdan los niños y como me lo expresaban, pues no era, claro, no, las mamás yo creo que también experimentaban el mismo miedo de los niños, porque tampoco, pues estaban con cierta incertidumbre, entonces quizás por ese motivo, la manera en que le explicaron al niño o como quisieron dárselo a entender, lejos de poder calmarlos o tranquilizarlos o darles seguridad, pues los asustaban un poco más. Pero repito, quizás pues también las mamás se encontraban con cierta incertidumbre y con los mismos miedos que el mismo niño. Por supuesto, o sea, justamente a eso quería llegar, ¿no? Al hecho de que, a ver, por una parte el médico habla desde sus tecnicismos, Ajá. desde esa posición emite el diagnóstico y el pronóstico, en donde indiscutiblemente se esboza lo que implica un plan de tratamiento, lo que implica la evolución de la enfermedad, algunas posibles intervenciones que se puedan concretar frente al niño respecto a la enfermedad. Pero veamos, está el otro momento en donde se asoma la mamá, una mamá que pareciera, dice como lo real, y eso también resulta, es una noticia que pareciera que resona de manera como muy acentuada, muy fuerte, pero también es lo real. Entonces aquí creo, a mí se me genera un cuestionamiento interesante en términos de realmente la expresión nunca me dijeron nada o nunca entendí, ¿tiene que ver con lo racional o más bien tiene que ver con la emocionalidad, ¿no? Esa emocionalidad que si cualquiera de los que estamos aquí presentes estuviésemos en esa posición, colegas, o sea, no creo que la razón sea lo imperante. O sea, no basta con la reproducción
literal de lo que implica el diagnóstico y el pronóstico y de lo que me va a acontecer, sino más bien pareciera que ahí se deja entrever esa emocionalidad que es el resultado de la gama de pérdidas que está experimentando este niño y que no solamente tiene que ver con la enfermedad, ¿no? Decía la colega, tiene que ver con su familia, tiene que ver con el acto de jugar, con el hecho de ya no ir a la escuelita, el hecho de ya no ir a la religión que profesa, o sea, prácticamente es incorporarse a un búnker en donde la prescripción está en juego. Tienes que hacer, tienes que adherirte, tienes que esto y lo otro, pero como decía la colega Karen, ¿quién escucha? Al niño y a la familia, porque también la familia está experimentando un desgaste extraordinario e impresionante. Entonces, en ese Sí, sentido, creo que esto nos tiene que convocar. Cuando ya la colega Jaco me decía, ¿cómo le levantamos el ánimo? Es una pregunta complicada de responder, pero esto que refería la colega Petris en términos de quién escucha a la familia y al niño, porque pareciera que solo los observan y les prescriben, pero no hay un espacio como tal en el que puedan hablar de esta gama de sentimientos y emociones que se están gestando y que son legítimas. O sea, es razonable su existencia. Y desde esta óptica, eh, pareciera que la función del psicólogo tendría que ser distinta, ¿no? Porque están interactuando en cada instante con la muerte, ya lo decía la colega Petris. O sea, por supuesto que la función tanatológica opera ahí con los pacientes que presentan insuficiencia renal. O sea, sí psicología, pero completarlo con la función tanatológica, porque es muerte lo que está en juego. O sea, el hecho de ver que se infecta, decía la colega, o sea, el hecho de que se infecta el catéter y que eso puede exacerbar la enfermedad, pues eso, o sea, si se exacerba es porque hay un riesgo potencial de morir. ¿Qué puede compartir al respecto, colega Petris? ok. Pues las madres de familia sí tenían un espacio con la psicóloga de la escuelita, pero pues no se implementaba tal cual el servicio, ¿no? No se les daba un seguimiento, no puedo decir que es por parte de las mamás, que pues en realidad no se les prestaba tanto. Estaba el programa, se brindaban ese servicio para los padres o las mamás, que en mayoría eran madres, es, pero no, les digo, no había un seguimiento, no con ese programa, se enfocaban ya más en lo educativo los niños. Los que sí definitivamente no tenían acceso a este servicio eran los niños. Por eso buscaban ser escuchados de esta forma. Algo curioso de esta investigación es que yo llegué al programa enfocándome en lo educativo. Llevé con una serie de preguntas ya estructuradas, inclinándome a esto, y conforme fui escuchando las audiograbaciones, me di cuenta que ellos en las preguntas pues se inclinaban hacia algo más personal, algo emocional. Es ahí donde poco a poco me di cuenta que pues tendría que cambiar de giro en la, porque era evidente lo que los niños estaban buscando, que era ser escuchados y pues expresar un poco todo eso que tenían guardado, tanto las experiencias antes de la enfermedad, pero sobre todo lo que estaban experimentando en su día a día, en el aspecto pues emocional. Entonces, Colega pues, Petris, definitivamente ajá, sí, sí, adelante, adelante. sí, definitivamente pues el psicólogo en el contexto hospitalario debe de tener pues un papel más importante, también destacar su labor, es algo que pues como decía usted,
normalmente quienes están ahí observan y prescriben y ya. No hay más allá de lo que quizás observan, pero no realizan algo para llevar a cabo este espacio de escucha para ellos. Colega Petris, aquí me quisiera detener, ¿no? La voy a interrumpir. Sí. Eh, no se trata de prescribir, porque a veces puede que esté en juego la función psicológica, pero únicamente observa y prescribe, dice. Eh, es decir, indica, sugiere, pero no escucha. Entonces, en ese sentido, entiendo que usted ingresa ahí a la escuelita y la escuelita en cuanto a su objetivo o la función, tiene que ver, supongo, con una regularización o algo por el estilo en cuanto a lo educativo. Pero Así es. en ese tenor se convierte en otro ente prescriptivo, ¿no? Tiene que Ujú. aprender, cuando a lo mejor, y esa no es, ni siquiera es el deseo de los sujetos implicados. Usted escucha parte de ese deseo que se inclinaba más hacia lo emocional y empieza a desempeñar una función distinta. Mi pregunta sería la siguiente: ¿cómo se siente usted frente al hecho de poderles ofrecer un espacio a ellos, aunque la función que estaba desempeñando en ese momento confrontara los designios o los objetivos enmarcados en cuanto a digamos, a ese programa de la escuelita ahí en el contexto hospitalario? Porque pudo haber sido una reproductora más en términos de la prescripción, de decirle a los papás o a los niños, de intentar regularizarlos en el contexto académico, pero no era ese el interés de. Entonces, ¿cómo le va? Frente al hecho de ser un tanto inmoral frente al programa, pero aquí lo que sí se esboza, percibo, es una eticidad y esa es la pretensión que se busca en términos de tener a un psicólogo crítico. Entonces, en ese sentido, ¿qué nos puedes compartir, colega Karen? Que al adentrarme en este programa, pues me piden realizar pruebas psicométricas, evaluaciones psicopedagógicas y enfocarme completamente a lo educativo. Pero ya llevaba como una estructura como le mencionaba en la entrevista, ¿no? Cuando veo en las entrevistas poco a poco que pues se va dando hacia otra cosa, otro aspecto, pues tengo que hablar nuevamente con la directora del programa y pedirle permiso para poder eh, platicar un poquito más con ellos, ya no tanto enfocarme a lo educativo. Sí fue un cambio en toda la investigación, tuve que eh, realizar otra documentación con ellos para poder pues dar este espacio. Entonces, pues afortunadamente lo permitieron, entonces fue ahí cuando ya pude concentrarme un poquito más en todo aquello que los niños pues querían expresar, pero pues hubo otro paso ahí para poder realizar eh, este espacio con los niños. Ya cuando un poquito, personalmente fue un poquito difícil para mí porque eh, algo frustrante y que nos enseñaron también en la carrera de que quizás cuando buscamos o realizamos una investigación, de alguna manera nos predisponemos en encontrar algo y estamos enfocados y a veces somos como que un poco tercos queriendo buscar algo que ya nos imaginamos, ¿no? Que ya nos hicimos la idea, pero querer pues darnos cuenta y cambiar hacia otro rumbo, pues a veces es un poquito frustrante, ¿no? Lo que
lo que queríamos, pero también es satisfactorio encontrar quizá algo más, mucho más importante y quizás muchos no vieron por enfocarse en lo que ellos querían. Entonces, sí fue difícil, pero también satisfactorio encontrar lo que quizás otras personas no pudieron encontrar en ellos por cerrar, ¿no? a lo suyo. Entonces, poder platicar con ellos, las grabaciones me permitió encontrar un poquito más de lo que estaba buscando, más valiosas. Entonces, sí fue difícil hacer este cambio porque conllevó otra documentación, otro proceso, pero al final pues los resultados fueron satisfactorios. Por supuesto, ¿no? En verdad creo que hay muchas puntualizaciones que hacer, o sea, cuando dice, bueno, lo reporto a la directora, una directora flexible, al parecer, y se trata en efecto de deformar esas posiciones mecanizadas, ¿no? De lo que implica esa intervención de aplicar pruebas nada más, o una entrevista tan estructurada como un poco con la intención de cumplir frente a los designios de productividad de la propia institución. Y el hecho de plantear esto ya introduce una posibilidad de que se aperture un espacio para estos niños y sus familias, porque pareciera que el área psicológica es determinante y es algo que puede promover que se genere una especie de acompañamiento en estos contextos, en donde enfermería, en donde, digamos, pues los profesionales asociados a esta enfermedad, eh, únicamente en ocasiones magnifican el cuerpo o los efectos de la enfermedad, pero no atienden esto que es medular. Y es tan sencillo como eh, traer a colación parte de su discurso cuando decía que uno de los niños, al ver a su tío colgado, o sea, se suicidó, pues se disparan los síntomas, o sea, hay una exacerbación. Pudiera hipotéticamente haber sido parte de, entonces llama mucho la atención. Y qué bien que aquí estén los colegas presentes y de igual forma aplaudo este proceder de usted, colega Petris, porque esa es la intención. O sea, si queremos hablar de empatía y si queremos hablar de sensibilidad en términos de lo que ocurre con un psicólogo cuando está frente a un paciente, pues no solamente implica el hecho de hablar desde lo teórico y asumir incluso una postura demagógica en el sentido de ser empáticos, implica una flexibilidad, una deformación de la rigidez teórica, o sea, implican muchas cosas. Por acá quisiera darle lectura a unos comentarios. Dice el colega Héctor, concuerdo. Creo que si esto me pasara a mí, necesitaría de esta ayuda psicológica para sobrellevar el tratamiento. Supongo que un niño lo necesita más. Colega Héctor, quisiera ampliar su planteamiento. Sí, bueno, ¿me escucha? Perfecto, colega Héctor. Sí, pues yo decía que si yo pasara por esta enfermedad y el tratamiento, pues creo que sí necesitaría la ayuda psicológica o el tratamiento psicológico que plantea la compañera Karen. ¿Por qué? Porque hace tiempo conocí a una persona que sé que es otro tipo de diagnóstico, pero fue diagnosticada la persona con VIH. Y entonces esta persona me empezó a comentar y explicar el proceso que tuvo por medio del IMSS, que le brindaron asesoría psicológica. Y él me decía la importancia que tuvo
esta orientación para él y para poder sobrellevar el tratamiento y quitar todas las falsas ideas que tenía. Entonces, pienso que también ante este tratamiento que puede llevar la persona y los posibles diagnósticos de los que ya comentaba la compañera, creo que, pues sí, creo que es necesaria un acompañamiento psicológico. Ok, colega Héctor, muchas gracias. Colega Petris, ¿quiere compartir algo respecto al comentario del colega Héctor? Sí, claro, definitivamente para un adulto, pues sigue siendo muy difícil este proceso. Ahora para un niño muchísimo más. En la investigación no me enfoco tanto en la relación entre si lo emocional beneficia directamente el efecto del tratamiento, ahí no me meto, pero sí siento que de alguna manera hay una relación en lo emocional con llevar la enfermedad. Entonces, repito, ese papel del psicólogo sigue siendo muy importante si no en la mejoría de la enfermedad, de la propia enfermedad, por lo menos en el proceso que conlleva tanto el tratamiento como los mismos efectos de la enfermedad. Por supuesto, colega, en cuanto a la reconstrucción, en cuanto a resignificar de manera distinta y no tan, y digamos, pudiera tener un efecto a nivel orgánico, pero la enfermedad puede seguir su curso. El asunto tiene que ver con la forma de cómo se procesa. Perfecto, gracias, colega Petris. Vamos con la colega Alejandra Lisbeth. Refiere lo siguiente. Yo creo que es un buen ejemplo de la importancia de un psicólogo y su función tras el seguimiento de un tratamiento médico. Y no solo me refiero a la enfermedad renal, esta situación pasa con otras enfermedades. No hay una asimilación y seguimiento en cuanto a un tratamiento psicológico. Colega Lisbeth, quisiera ampliar su comentario. Pues es similar a lo que dijo mi compañero Héctor, de que es un poco, es muy bueno que haya como que un acompañamiento psicológico desde antes, como bien lo marcaba Karen, desde antes de que se inicie el tratamiento y después. Y ahí, y también digo en mi comentario, de que no solo pasa en esta enfermedad, sino que pasa también con otras enfermedades que no llevan un tratamiento psicológico y es muy desgastante para los enfermos, porque tener salud no implica únicamente estar bien físicamente, sino que va más allá, ¿no? Tener como que una buena salud mental es un buen signo de tener una buena salud y únicamente. Ok, muchas gracias, colega Lisbeth, por su comentario. Hay una mano levantada del colega Jesús. ¿Quiere compartir algo? Manuel de Jesús, adelante. Me gustaría preguntarte si dimensionabas, Karen, el efecto que iba a tener tu investigación. Pregunto esto porque, digo, nosotros como alguna vez fuimos alumnos en la carrera, en las materias de investigación a veces tenemos que elegir entre dos tipos de investigación, ¿no? O dos enfoques, lo que es el cuantitativo y cualitativo. Y encontrarte con estos discursos, que es una posibilidad de poder recuperar al sujeto que está en una institución, me parece algo pertinente y necesario, puesto que está atrapado entre discursos médicos. Pero mi pregunta va en este sentido. ¿Tú te imaginabas o dimensionabas qué es lo que tú ibas a encontrar? Porque podríamos llamarle a, a tu trabajo como investigación. Sin embargo, yo podría considerar poner entre paréntesis una intervención, aunque aunque no conserve los elementos
ideales para que sea una intervención psicológica, un acompañamiento. Sin embargo, pudiste rescatar, ¿no? Algo del discurso, de la palabra, de lo que acontece en estos sujetos mediatizados por esta enfermedad. Sí, así es. En ningún momento dimensioné qué es lo que encontraría, qué llevaría esta investigación. Como mencioné hace ratito, pues fui a este contexto buscando pues otra cosa, ¿no? Enfocándome en lo educativo. Entonces, por lo tanto, no dimensioné que iba a encontrar pues otro aspecto, ¿no? Que era lo emocional. Este, se me fue. Así. No, nunca me imaginé qué es lo que iba a suceder, que los niños ellos mismos fueran inclinando todo lo que ya tenía yo estado hacia otro lado, ¿no? Eh, Estamos hablando de un contexto, como tú mencionas, hospitalario, en donde al imaginarnos un hospital, pues pensamos en doctores, enfermeros, todo lo relacionado a una salud física, ¿no? Entonces, pues poner en juego el papel del psicólogo, pues sinceramente casi no lo imaginamos o lo ponemos como hasta el último, ¿no? Sin embargo, pues cumple un papel que va más allá de, de lo que podríamos imaginar en este contexto. Difícilmente nos lo imaginamos al poner pensar en una enfermedad. Entonces, contestando a lo que me decías es que no dimensioné, sin embargo, pues más satisfacción de lo que yo me hubiera imaginado. Te agradezco mucho y por mi parte te felicito por tu investigación y lo importante que abona a nuestra práctica. Gracias a ti por la invitación. Ok, pues bueno, tenemos otra mano levantada aquí. Se trata de la colega Ámbar Espinosa. Adelante. Puedes Ah, buenas noches. Bueno, mi comentario es si en algún momento, bueno, al principio de la investigación se dio cierto como hermetismo por parte de las familias, de los niños, como al expresar sus sentimientos o al ver que, que estaban procesando su duelo de alguna manera, de alguna manera en silencio y, y al ver que usted como como psicóloga llega como un ser extraño a sus vidas, si se dio eso, y también si cómo la reciben en el hospital, cómo la recibieron en el hospital, o sea, el personal médico, si hubo, no sé, algo de discriminación por parte de ellos, ¿cómo fue? Ok, te platico un poquito. El área de aprendiendo, pues tiene su propio espacio, ¿no? Es un espacio amplio. Creo que en las imágenes de la diapositiva se logró ver que pues hay unas mesitas. Es un ambiente escolar como cualquier otro. Entonces, como yo me mantenía totalmente en esa área, casi no tuve como un acercamiento con los médicos. Sin embargo, ellos cuentan con otro espacio. Aparte de la escuelita, cuando terminan el horario de la escuelita, pues suben a otro piso. Es un pequeño cuarto donde cuentan con sillones, otras mesitas, y televisión y juegos. Y ahí es donde pasan más horas en lo que esperan eh, el siguiente cambio de sus bolsitas de diálisis. Entonces, eh, si no convivía en la escuelita, pues a veces subía a esa área y estaba con ellos. En esa área también el personal médico. Fueron pocas las ocasiones en las que los acompañé al área donde realizan el cambio de bolsa y
quienes lo realizan son las enfermeras e incluso les enseñan a las a realizar este cambio. Entonces, pues desafortunadamente no tuve mucho el contacto con médicos, no recibí ninguna discriminación, al contrario, el recibimiento tanto con las personas del programa como con las madres fue bastante aceptable de su parte. Para realizar las entrevistas que tuve con los niños, como les comentaba, tuve que hacer otro proceso. Bueno, primero pues solo aplicaba las pruebas, ya después hice otro proceso para tener la autorización de los padres para que estuvieran enterados de que iban a platicar conmigo, de que iban a hacer, les iba a realizar una entrevista y que también iba a hacer una audiograbación de la entrevista. Entonces, los padres de los 6 niños aceptaron, no tuve ningún problema, ningún detalle con ellos. Ahora, referente a lo que me mencionas de cómo es lo que viven ellos, ¿no? Los papás. Tengo otras compañeras que se enfocaron totalmente en el proceso que viven los padres. Yo únicamente me enfoqué en el proceso que vivían los niños, pero también es interesante saber qué es lo que sucedía en ellos, en los padres. También, pues, como mencionan en una parte de la investigación, ellos buscan un reajuste para dar, pues, el soporte que el niño demanda por la enfermedad y por los cambios. Pero ese reajuste, pues, conlleva muchas cosas para ellos, pues, alejarse del resto de su familia, dejar de trabajar y enfocarse en el niño. Entonces, también es interesante saber qué es lo que ocurre emocionalmente con los padres de familia que también tienen que estar todo el tiempo en el hospital. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Pues bueno, pues el tiempo. eh, ok, gracias, colega Ámbar. Pues ya el tiempo transcurrió y pues la idea es que, como les comentaba en un principio, estas propuestas que se están presentando sean el pretexto perfecto para poder dialogar y sobre todo para poder desarrollar una sensibilidad distinta respecto a lo que implica el abordaje con pacientes allá en el exterior, ¿no? Colega Karen, le agradecemos infinitamente su participación, que en efecto coincido con el colega Jesús, fue extraordinaria. Un poco la invitación es a que justamente se le dé continuidad, a que esto que genera como resultado parte de los procesos de investigación, pues también conlleven a que se desarrolle una mirada distinta y de alguna forma puedan emanar otras ideas como para continuar apoyando a estas familias y a estos niños, ¿no? Muchas gracias, colega Petris. Nos abre un panorama interesante que creo que es necesario convivir con él, ¿no? Entonces, pues un placer. Seguramente más adelante la estaremos invitando un poco para que continúe compartiéndonos pues algunas cuestiones distintas, ¿no? Pero bueno, pues esto es lo que implica la práctica clínica, esto es lo que implica la práctica psicológica, tanatológica. Digo, no está hablando propiamente de una intervención, pero sí nos está mostrando el terreno de lo que ocurre allá afuera, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, colega Petris. Gracias al auditorio, a los oyentes que están en este momento. Y bueno, reitero que para el 6 de marzo vamos a tener la presentación de un colega que se dedica también a la intervención tanatológica, en donde va a dar cuenta de lo que son los sueños y cómo estos tienen un sentido en los procesos de acompañamiento frente a dolientes, ¿no? Pues no sé si quieran comentar algo más, colega Petris.
Solamente agradecerle nuevamente por la invitación a este espacio y también nuevamente a los chicos que se encuentran aquí.